Hola, ¿qué tal? Yo soy bastante gritona sin esto, pero creo que para los que están conectados es mejor el micrófono. Así que bueno, un honor que todos estén aquí acompañándonos en estas jornadas que vienen creciendo muchísimo año tras año. Este año realmente tenemos más de 70 expositores, 17 paneles. Las jornadas están generando un ámbito para la reflexión y la discusión. Los invito a todos, por favor, a mirar el programa porque realmente son muchas páginas de debates muy interesantes, súper interesantes. Pónganse en cada uno de estos temas porque los pueden ver en su casa, los pueden ver en el aula, los pueden conectar, no necesariamente tienen que estar de manera presencial. Creo que los desafíos que tenemos hoy como comunicadores, si bien a lo largo del tiempo siempre tuvimos desafíos cuando las nuevas tecnologías irrumpen, en este momento, la emergencia de cierto tipo de tecnologías como las que la inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes que tenemos ahora, no solamente están desafiando la manera en la que hacemos las cosas, sino también lo que podemos imaginar, qué podríamos hacer, a dónde podríamos llegar, cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas éticos, muchas cuestiones que nos atraviesan a todos en este momento como profesionales de la comunicación. Una cuestión que me parece relevante mencionar es que más allá de todas estas transformaciones, nosotros tenemos, saben todos, una universidad federal con un proyecto educativo que va desde Chaco hasta Ushuaia. Debemos tener ahora, no los veo a los estudiantes conectados, pero tenemos estudiantes en Chaco, Santa Fe, Ushuaia, distintas provincias del país. Y eso nos interpela también, son investigadores que están trabajando con los desafíos de la tecnología actual, pero también con las problemáticas locales. Y incluimos este año, como nunca, investigadores de universidades extranjeras, de toda Latinoamérica, también de España, y creo que este aspecto amplía la discusión desde lo local regional, lo local provincial, y nos invita también a discutir sobre estas cuestiones, sobre estas relaciones que aparecen. Y otra novedad que tuvimos en estas jornadas es que se incorporaron investigadores de otras facultades de la universidad, de UCES. Saben que UCES tiene, no sé, disciplinas diversas, medicina, agronomía, veterinaria, psicología, derecho. La incorporación de estos profesionales y de estos investigadores a las jornadas está siendo también un enriquecimiento de la discusión y especialmente un crecimiento de los estudios multidisciplinares que hoy son centrales para entender lo que pasa y para seguir creando. Así que bueno, sin mucho más, quiero agradecer especialmente a las expositoras, a todos los que están aquí presentes, a Javier que trabajó muy duro con esta jornada y en general a todos los que colaboraron para que las podamos hacer. Así que bueno, oficialmente inauguradas las 13 jornadas y tenemos 3 días para seguir aprendiendo entre todos. Muchas gracias. Bien, nuevamente gracias a todos por venir. Voy a presentar brevemente a Eugenia y a Lisette, que van a exponer una charla titulada Percepciones profesionales sobre la inteligencia artificial en la práctica comunicacional. Eugenia Etkin es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en dirección comunicacional institucional de acá, de UCES, y licenciada en comunicación social de la Universidad Nacional de Córdoba. Es titular de cátedra en grado y posgrado en diversas universidades en materias de comunicación institucional y taller de tesis, y además es investigadora, consultora y miembro activo de diferentes ONG, ha publicado libros de gestión de la comunicación y tesis. Y Lisette Fontes Lorca, es socióloga, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becaria postdoctoral del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales y docente de la Universidad Argentina de Empresa. También hace tareas de interés y su foco de investigación son la digitalización y las transformaciones en el mundo del trabajo, la organización colectiva y las empresas multinacionales. Así que bien,
le damos la bienvenida, les agradecemos también de mi parte mucho por haber aceptado la invitación y les dejamos con la presentación. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ruth. El volver a mi casa de UCES, que 22 años estoy en ella, agradecida, y más en las jornadas de investigación que tanto esfuerzo sé que convocan y que este año es muy especial. Bueno, con Lisette estamos realizando una investigación, como verán acá, sobre un tema que es incipiente dentro de la academia, que si bien se viene trabajando la inteligencia artificial y todos sus conceptos, no así la relación que tiene en la comunicación institucional. Y esta es lo que nos convocó a Lisette y a mí. Y partimos de la pregunta inicial, que después se convirtió en el tema, que es la percepción sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la gestión de la comunicación organizacional. Es decir, con un tema tan novedoso, tan convocante, era como que veíamos que la inteligencia artificial avanzaba y nosotros desde la investigación en comunicación estábamos por detrás. Entonces, ¿qué hacíamos los comunicadores, las comunicadoras, en relación a este tema? La pregunta era, ¿nos van a sacar el trabajo? ¿Vamos a quedar sin trabajo en los próximos 10 años? ¿Qué pasa con nuestra profesión? Todas estas inquietudes desde la comunicación todavía no tenemos respuestas, pero sí dieron pie a nuestra investigación. Esta investigación es en el marco de la Universidad Argentina de la Empresa, y acá les cuento un poquito, antes de empezar. Somos un equipo de investigación, como verán acá, somos 2 docentes, el resto han sido estudiantes que en el marco de su trabajo final de grado han participado en el cuatrimestre pasado y en este cuatrimestre, es decir, 5 y 4 estudiantes han participado en el proyecto de investigación. Quiero recalcar que esta investigación es incipiente, ha comenzado el cuatrimestre pasado y tiene como plazo final el año que viene. Es decir, lo que traemos ahora son algunas preguntas de investigación, algunos hallazgos que hemos encontrado, pero nada definitivo, porque recién estamos interrogándonos y viviéndolo a este tema. Bueno, partimos de nuestro objetivo general, que sí fue analizar cómo los profesionales de la comunicación, y profesionales de la comunicación entendemos a toda profesional que ejerce con titulación o sin titulación actividades de comunicación. Por lo cual, en general, nos basábamos en comunicadores institucionales, directores de comunicación o coordinadores de áreas de comunicación, y algún que otro periodista, pero que trabajara más en lo institucional. ¿Y qué queríamos analizar o qué queremos analizar? Es cómo perciben este impacto de la IA en el trabajo. Y también no solamente la percepción, sino determinar los desafíos que implica, los aspectos técnicos y también los aspectos éticos de la IA. Para eso ahora les vamos a contar cómo dividimos el trabajo, cómo fue el trabajo, que se dividió en varias etapas. La primera etapa, como todo proceso de investigación, implicó analizar o por lo menos explorar, hacer una exploración teórica para construir un estado del arte, y acá tuvimos 4 categorías o 4 tópicos que decidimos analizar. Primero fue preguntarnos sobre el rol del profesional. Yo desde que tengo memoria y desde que empecé en el Paleolítico mi carrera, nos preguntábamos sobre el rol del comunicador. Hoy seguimos preguntándonos porque es tan amplio, es tan heterogéneo, va desde lo institucional al periodismo, desde la televisión o la audiovisual a lo
a lo de investigación. Entonces, este rol profesional de los comunicadores es un tema que que seguimos reflexionando. Cuando lo relacionamos con la inteligencia artificial, hay muy poca bibliografía. Hay mucha bibliografía sobre IA, pero hay poca bibliografía que vincula la IA con los profesionales de comunicación. Por lo cual ahí hay una vacancia que todavía estamos tratando de investigar y profundizar. Digo que no hay mucho porque el material sobre el rol del comunicador o la profesión de los comunicadores es más ochentosa y noventosa que actualizada. Entonces ahí también podemos empezar desde la comunicación a plantear la profundidad de este tema. El segundo tópico fue cómo se están transformando las organizaciones con la IA. Es decir, acá hay algo que hemos detectado y que podemos anunciarles, que es como que vamos también, las organizaciones van haciendo lo que se puede, intuitivamente, sin formación, utilizando la IA como se pueda. Más vamos a ver como producción de contenidos que para otras funciones, pero sí la preocupación que estamos determinando son los desafíos éticos que proporciona esta utilización de la IA. Todos producimos contenidos con IA y no sabemos si estamos realizando éticamente y responsablemente un uso adecuado. Y por último, el tópico que sí es interesante y fue un hallazgo, diría, de los que no nos esperábamos, que es la brecha de las competencias digitales. Vemos que hay procesos de capacitación muy elementales. De hecho, no hay una capacitación formal en IA que nos debería preocupar también en la comunicación. ¿Qué pasa que no estamos recibiendo capacitaciones institucionales y profesionales sobre la IA? Entonces vamos viendo, chapoteando como podemos, sin una profundidad desde la academia. Esta fue la primera etapa. Y ahora Lisette nos cuenta la segunda etapa del trabajo. Sí, no sé si los chicos escuchan. Vamos a ver. Bueno, como decía Euge, les voy a contar sobre la segunda etapa de la investigación, que digamos fue la cocina de la investigación o algo así, ¿no? Cómo fuimos avanzando metodológicamente en nuestro objetivo. Lo primero que nos planteamos es la pregunta de ¿cuál es la estrategia más adecuada para llegar a nuestro objetivo? ¿No? Pregunta básica para vincular el estado del arte con un método. Bueno, ¿qué concluimos? Que la estrategia más adecuada para dar cumplimiento a este objetivo era una estrategia cualitativa, un abordaje cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque el motivo de nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es vincular las percepciones. O sea, queremos ver cómo los comunicadores reconocen el impacto de la IA, pero desde lo que ellos mismos pueden presentar, ¿no? Sus percepciones personales, sus ideas personales, sus experiencias. Entonces, el abordaje más significativo, el que tiene mayor relevancia para dar cumplimiento a este objetivo, es la estrategia cualitativa. Después, cuando avancemos en la investigación, vamos a ver que la triangulación de métodos, la triangulación de estrategias va a ser un abordaje mucho más amplio, ¿no? Que nos va a permitir abordar el problema desde lo cualitativo, que es la estrategia que tenemos ahora, y también desde lo cuantitativo. ¿Con qué técnicas abordamos este método, esta estrategia? Hicimos entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué semi y no estructuradas? Bueno, porque en principio lo que hicimos fue definir dimensiones amplias. Áreas de trabajo o áreas de investigación que queríamos abordar con esta investigación. ¿Bien? No fueron preguntas. El primer impulso no fue redactar preguntas que tuvieran un flujo una tras otra, sino que detectar dimensiones amplias. Áreas de conocimiento en las que con los estudiantes creíamos que era interesante indagar. Bueno, los sectores con los que trabajamos, las entrevistas que hicimos fueron a 3 sectores.
público, privado y tercer sector. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones que definimos? Bueno, las que presentamos acá. Percepción, usos y aplicaciones, capacitación y conocimiento, y los desafíos y riesgos. Esta fue un primer recorte amplio. Vamos a ver 2 diapositivas más adelante que construimos con estas dimensiones, con este primer rastreo, una matriz. Fueron 31 entrevistas, 14 al sector privado, 9 al sector público y 8 al denominado tercer sector. ¿A quiénes les hicimos esta entrevista? Bueno, a profesionales del área de la comunicación que trabajan en organizaciones con sede en el área metropolitana de Buenos Aires. Les decía, tuvimos una primera sistematización del material empírico de las entrevistas a través de esta matriz. La primera columna, pueden ver, es la dimensión. Esta idea preliminar que teníamos. Después, en la segunda columna, fuimos dentro de cada dimensión ubicando los ejes, ¿no? Digamos, las subdimensiones. ¿Qué queríamos abordar en esto de, por ejemplo, usos y aplicaciones? ¿Qué queríamos abordar? Áreas de aplicación, las herramientas específicas que se usan y la frecuencia de uso, por ejemplo. Y la tercera columna van a ver que es la transcripción de lo que dijeron nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas. Después de esta primera sistematización, de primera posibilidad de ver un panorama de las entrevistas, tenemos una segunda sistematización. Y acá lo que hicimos es un refinamiento del análisis, ¿no? Entonces, primer columna, códigos. ¿Qué quiere decir códigos? Bueno, de cada extracto de la entrevista, la idea principal. ¿De qué habla en este párrafo? Van a ver ahí que hay algunos códigos que tienen comilla. ¿Qué quiere decir esto? Que son códigos nativos. ¿Qué son los códigos nativos? Bueno, frases que directamente dijo el entrevistado, no una interpretación que hago yo como analista. ¿Bien? Después, estos códigos que a cada entrevista y a cada párrafo le fuimos poniendo un código, los agrupamos en grupos de códigos. Por ejemplo, cambios propiciados por la inteligencia artificial, el desafío en la comunicación, volumen versus calidad, un factor generacional que hay en el uso de la inteligencia artificial, bueno, fortalezas, la característica de la IA como asistente y otras que vamos a ir desarrollando en el análisis. Bueno, y acá algunos números que arrojaron siempre estas entrevistas, que estas entrevistas, volvemos, fueron en profundidad, no fueron entrevistas a través de un Google Form que respondieran, sino que fue un proceso bastante profundo. ¿Cuáles son estos hallazgos que encontramos? Primero, algo que no nos sorprendió, pero sí lo queríamos constatar, que el 80% de los entrevistados dijo que el impacto de la IA es positivo, es decir, es un número bastante alto. Pero al mismo tiempo que ese impacto era alto, o que tenía una legitimidad bastante importante dentro de los entrevistados, siempre decían o referían sobre un uso responsable, qué pasaba con el uso ético, cuáles eran los desafíos técnicos de esta inteligencia artificial. Es decir, siempre iba acompañado, no era que, ay, la inteligencia artificial, qué bueno, qué bondadosa, sino acompañadas con estas reflexiones, que nos parecieron interesantes que fueran de la propia palabra de los entrevistados y no una interpretación nuestra. Cuando hablábamos o les preguntábamos sobre la utilización de la IA, fíjense que el 94% utiliza inteligencia artificial, ¿sí? Pero desagregando estos comentarios, sí, perdón. No hay problema, Javier. Decía que
60% de los entrevistados señalaban, si bien la usaban en su trabajo con mayor o menor intensidad, se utiliza la IA. El 60% señala una necesidad de la intervención humana. Es decir, les preocupa a los comunicadores que se desdibuje el impacto, la impronta del profesional. Fíjense este otro dato, no solamente un pensamiento crítico, sino que el 55% señala que hay una dimensión humana irreemplazable. Es decir, podemos tener toda la tecnología, todas las habilidades que la puede sustituir la IA, pero no el factor humano. La mayoría de las respuestas hizo hincapié en que lo percibe como una herramienta de apoyo, es decir, como un asistente que hace de soporte para sus tareas. Y también, fíjense que el 45% señala lo que todos vivenciamos con la IA, que es el ahorro de tiempo en determinadas actividades rutinarias que a todos nos preocupa. Por lo tanto, hay una tensión entre esta fascinación por la IA que nos viene a resolver muchísimas actividades dentro de la comunicación, pero una preocupación no solamente laboral, qué va a pasar con nuestro trabajo porque se está redefiniendo, sino la dimensión humana en la intervención de la IA. Bueno, acá vemos, acá lo puede explicar un poquito Lisette, los sentidos y las percepciones a través de las expresiones textuales de los entrevistados. Sí, acá quisimos compartirles una cita de entrevistas que hicimos zoom en esto de una herramienta de apoyo que necesariamente requiere de intervención humana. Bueno, decíamos, esta idea de es un asistente, me ayuda con la hoja en blanco. Tenemos la primera cita, una mujer del sector público. Al humano no lo reemplaza nada, es un asistente, necesita mucho de lo humano. Se da solo el tema del equilibrio porque la IA por sí misma, sin una persona que la promptee, no funciona. ¿Bien? ¿Saben qué es el prompt? Bien, la necesaria instrucción, le tenemos que decir qué hacer. Mientras más refinado esté el prompt, mejor va a ser la respuesta, ¿no? Bueno, la segunda cita, una herramienta muy útil para ciertas actividades dentro del ejercicio de la profesión. Desgrabaciones, resúmenes, resultados deportivos, actualización del estado del tiempo, por ejemplo, pero no deja de ser un robot que cruza datos. Siempre atrás de esos datos está el factor humano. Una cuestión que resultó muy interesante en la mayoría de las entrevistas es que decían, bueno, ¿qué define a la comunicación organizacional, institucional? La necesidad de generar confianza en el público, en los clientes. Bien, si hay esta percepción de que todo está hecho con inteligencia artificial, ¿dónde queda el trato humano, ¿no? La necesidad de personalización, la necesidad de que vos podás reflejar la necesidad del cliente, por ejemplo. Apuntaban a una pérdida de confianza cuando todo es hecho por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a la comunicación es el trato personalizado, la confianza, poner en valor la cultura de la organización, poder identificar los valores de la marca, por ejemplo. Sí, todo lo vinculado a reputación, también uno se da cuenta cuando todo el contenido de no solamente de los posteos en redes sociales, sino de otras cuestiones institucionales, está hecho con IA. Es decir, ya nos damos cuenta todos. Al principio inclusive pasaba desapercibido, pero ahora es un lenguaje casi único que parece que la misma persona redactó todo. Y eso genera un poco de desconfianza en los públicos y eso también lo están viendo
los trabajadores de la comunicación. En cuanto a la frecuencia de uso, fíjense, el 75% lo usa diariamente. Es decir, es un uso integrado a la rutina laboral. Es decir, ya no es ocasional, sino que es un componente estructural dentro del trabajo diario de la comunicación. Es decir, es algo que se instaló. Vamos a ver sus críticas, sus limitaciones, los desafíos, pero ya está instalada. Eso es lo que nos debería ocupar y preocupar sobre todo a la academia. Las herramientas, sí, por favor. Perdón, agrego una cuestión respecto a la frecuencia de uso. Cuando hablamos de las fortalezas de la inteligencia artificial, buena parte de los entrevistados destacaba que son herramientas intuitivas. Las que más se usan de generación de texto e imágenes, por ejemplo, son bastante intuitivas. Entonces, es sencillo integrarlas en un flujo de trabajo. Lo que hay que tener control, apuntaban todos, es ¿qué tanto va a protagonizar la IA de ese flujo de trabajo, ¿no? ¿Qué lugar nos reservamos para nosotros o para ustedes, los comunicadores, en ese flujo de trabajo? Perdón, tengo una pregunta. Porque después se pasa y me queda... Sí, queríamos que pudieran, si querían, sí, hacer claro, un momento para claro. que haya alguna... Porque por ahí viste, se te ocurre alguna Sí, pregunta total, en el momento como me adelante. está pasando ahora a mí. Ruth, adelante. A Y la así, especialista en metodología esperamos todo. No, me preguntaba si en el cuestionario, que hay una cuestión especial que me preocupa a mí, si la gente consulta esto que decís, rutinariamente todos utilizamos la IA, si la utilizan, si escriben el prompt o es oral el prompt. ¿Le preguntaron eso? No, pero está interesante, pero según las respuestas eran más escritura que porque yo estoy viendo acá quién usa el prompt oral y quién lo usa, quién escribe el prompt. ¿Quién lo hace oral? Levantan la mano, por favor. Me quedo más tranquila, porque yo digo, volvimos a la oralidad, porque ya le hablamos a la inteligencia artificial, la escuchamos y ni siquiera escribimos el prompt. ahí sí, Y no digo, deberíamos volvimos a la oralidad, ya no bueno, es interesante porque nos da un disparador para la segunda parte, que va a ser una gran encuesta, y está bueno preguntar eso, ¿no? Porque no lo sabemos con certeza, pero bueno, acá vemos que también... Sí, pero también son universitarios, hay que ver qué pasa con la población general. Exactamente. Y cuánto se va perdiendo la escritura, y la escritura como huella digital, ¿no? ¿Se acuerdan de Luna Bomber, no? Sí. La escritura como huella digital, como te identifico por cómo escribís, fue. Exactamente. Eso... Está bueno y la anotemos, Lisette, para la segunda parte. Sí veíamos, y esto se lo compartimos, que las herramientas más utilizadas, como decía recién Lisette, son las más intuitivas. Y las más intuitivas, ¿cuáles son? GPT, Gemini, Copilot, pero también todos manifestaron que las herramientas integradas, ¿qué son las herramientas integradas? Son las que vienen ya en las plataformas o en los programas que utilizamos, también se utilizan. Por lo tanto, vemos o estamos viendo que los profesionales de la comunicación exploran diferentes o distintos ecosistemas de la inteligencia artificial. No obstante, fíjense esto. El 87% de los entrevistados dijo que utiliza la inteligencia artificial para redactar y organizar texto. Esto es lo que comúnmente hacemos. El 35% como disparador de ideas o el 35% también de imágenes. Pero fíjense los datos que están a la derecha. El 29% lo utiliza para automatizar tareas, eso, mandar mail, elaborar resúmenes, lo que fuera. El 12% en creación de videos y solamente un 12% de análisis de datos. Es decir,
la inteligencia artificial se está usando más para generar contenido que para una profundización en todas las ventajas o bondades que da. Por ejemplo, el 3% solamente es de búsqueda de información. Y fíjense, este gráfico. Entre producir versus investigar, la IA produce más contenido que la actividad de investigar. Por ejemplo, en búsqueda de información, solamente un 3%. Esto, en estas jornadas de investigación, este dato nos debería preocupar, porque seguimos utilizando la IA, como dice acá, con una subutilización y una limitada función básica. Por ejemplo, puede analizar datos. Tenemos múltiples funciones que no estamos utilizándolas. Es decir, se produce más rápido, pero no para pensar mejor. Es decir, para investigar, para ver qué nos da la herramienta. Esto es un tema que en la comunicación deberíamos plantearnos, porque es un uso más operativo que estamos haciendo más que estratégico. Entonces, ahí habría que ver. No, quería hacer una pregunta. Si habían indagado acerca de cuál era el motivo de esa subutilización respecto de la búsqueda de datos, y tal vez no tiene que ver con todavía cierta desconfianza respecto de la inteligencia artificial, y que después ese dato uno tenga que chequearlo, entonces tiene el doble de trabajo, ¿no? Uno le pregunta a la inteligencia artificial algo, y ese dato después hay que chequearlo, hay que ver si está bien, si las cuentas están bien hechas, porque bueno, hay todavía una cierta desconfianza que también está planteada en la investigación, y si tal vez no tenga que ver con eso. No sería posible para ustedes pensar que fuera un motivo. Sí, sí. Bien, lo que surgió en las entrevistas respecto a la mirada de desconfianza era, en algunos casos, la diferencia entre aplicaciones en su versión gratuita y en su versión paga, ¿no? Había una diferencia en la calidad de la información que se genera en un chat GPT gratuito y en un chat GPT que pagas $20 por mes o $200 por mes, la versión más pro. Esa es una primera cuestión. Sí, hay una diferencia de calidad que nuestros entrevistados la ven, la viven, la detectaron. Después hay una exigencia de cómo se produce información hoy, ¿no? Esta necesidad de tener mucho tráfico, muchas visualizaciones, lleva a la necesidad del profesional de producir mucho más, muchas más imágenes, mucho más videos, estar mucho más presente en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, esta demanda de velocidad, la velocidad a la que debemos trabajar por una exigencia, un cambio, bueno, en el mundo del trabajo, de las comunicaciones, lleva a este uso rápido, ¿no? Vertiginoso, y tal vez, como decía Eugenia, una subutilización. Una tercera cuestión que surgió en esta línea es que muchos apuntaban que la tarea del comunicador es mucho más que community manager. Entonces, por supuesto que un community manager que se encarga de las redes y el perfil público de la organización trabaja con esta demanda de rapidez, de mucho tráfico, de mucha visualización, pero hacían la salvedad que, bueno, el comunicador no es solo eso, ¿no? Si fuese solo eso, el comunicador, ChatGPT lo hace perfectamente, ¿no? Publicar, no sé, 15 posteos por hora, ¿no? Por ejemplo. Tal vez sea una bestialidad, pero bueno, ustedes saben de comunicación, acomódenlo con datos reales. Tener una velocidad de publicación muy alta. Si la tarea del comunicador es solo eso, chao. Que lo haga la inteligencia artificial, que lo va a hacer con la velocidad requerida. Entonces, la problematización que planteaban nuestras entrevistas es, ¿qué más es la tarea del comunicador? Que eso sí, como pregunta abierta, ¿no? Para pensar. Sí, y otro ítem que va de la mano para responderte, Javier, es la falta de capacitación. Es decir, en general, y acá vamos a ver los datos, fíjense, las formas de aprendizaje son de manera autodidacta.
Es decir, no hay formación de lo que podemos hacer o no con la inteligencia artificial. Un 21% respondió que lo hace de forma autodidacta, 11 personas contestaron que tuvieron una formalidad en la enseñanza y si no, un aprendizaje entre pares. Pero en general, las instancias de capacitación formal, cuando le preguntamos, el 64% respondió que no, que lo hacía de forma intuitiva, como podía, porque el compañero de trabajo le enseñó, porque un amigo, o por los desarrollos propios de uno. Esto es interesante, porque no podemos, sobre que estamos dejando a mano de la inteligencia artificial muchos contenidos, encima dejamos la propia formación sobre IA a la inteligencia artificial. Esto realmente deberíamos repensarlo porque también reconfigura una profesión. Ya no es la profesión cambió. A partir del impacto de la IA, con una actitud crítica, con una actitud ética, con una actitud responsable, pero sí ha cambiado. No es lo mismo el impacto que generó la IA que los que estudiamos hace 30 años o más comunicación. Es decir, que el 66% de los profesionales haya dicho que nunca recibió capacitación, hay o nos enseña o nos muestra esta brecha entre la velocidad de adoptar, que todos lo adoptamos, y la falta de políticas de formación profesional. Es decir, hay o se requiere una necesidad, esto que combine una práctica responsable, formalizada y sobre todo estratégica. Porque si vamos a nivel operativo, como decía Lizeth, la inteligencia nos resuelve todo. Pero si vamos a nivel estratégico, depositar lo estratégico en la IA sería un problema profesional también. Sí, agrego en esta misma línea que decía Euge, cuando la formación queda a cargo de cada uno, no existe posibilidad de cerrar esa brecha, ¿no? Porque individualmente no todos tenemos las mismas posibilidades de formarnos en inteligencia artificial. Entonces, lo que va a ser interesante y lo que es interesante de las entrevistas que surgieron es que la gente que ya está inserta en el campo de la comunicación demanda una formación, demanda que, lo voy a decir en términos sociológicos, la estructura social se haga cargo de este problema, ¿no? La inteligencia artificial ya está entre nosotros. ¿Es un problema individual que cada uno pueda formarse en esto? No, es un problema estructural, social. Es una responsabilidad de la que se deben hacer cargo las organizaciones laborales y educativas, ¿no? Nos plantea un desafío a los que ya están trabajando, que pueda la organización que los acoge poder formarlos, y a los futuros profesionales, futuros comunicadores, comunicadoras, ¿no? Que las instituciones educativas también puedan tener un protagonismo en la formación. Una cuestión que, por supuesto, nosotros como universidad estamos preocupados hace bastante con este tema, preocupados y ocupados con muchas iniciativas, como todas las universidades públicas y privadas, todos estamos pensando cómo formar a los estudiantes y a los docentes. Una cosa que a mí me pasa, que yo en lo personal tomé muchas iniciativas de formación, y cada vez que voy a alguna iniciativa de formación es como que empiezan desde cero, es como si los que te forman no estuvieran especializados. Como si, bueno, yo ya lo sé, ya lo sé, decime algo más difícil, quiero ir más allá. Por ejemplo, cuando decimos análisis de datos, bueno, ¿cómo cargo yo la propia información? No quiero lo que me dice ChatGPT con lo que recoge, quiero mi propia información, trabajar con esa información, quiero un avance más sofisticado del uso de la IA, y no hay mucha gente que esté capacitada en realidad. Quizás el tema de la falta de capacitación tiene que ver también con la falta de formación que tienen todos. Por eso yo acá viendo estudiantes y docentes, les pido a todos que se exijan a sí mismos y exijan a sus docentes y nos exijan a nosotros como gestores, que tienen que tener una formación más rigurosa en este tema. Estamos viendo acá con Sebastián, que es el director de la carrera de diseño, por ejemplo, muchas
iniciativas de inteligencia artificial para diseño no tienen nada que ver con ese diseño que tienes que esperar media hora del ChatGPT para hacerte una imagen, que son mucho más sofisticadas. Pero hay poca gente que esté formada. Yo creo que parte del problema es ese, que los que están formados también se formaron solos, entonces estamos en una transición, hay que un poco entenderlo así. Totalmente, y aparte, Ruth, es como que nos vino de golpe un proceso en el que nadie estaba preparado. Entonces empezamos a ver cómo podíamos sumarnos, pero al mismo tiempo de una manera crítica y al mismo tiempo de una manera profesional. Los docentes nos pasa que muchas veces quedamos atrás de los estudiantes, o a veces hay casos diferentes. Los estudiantes se quedaron atrás de los docentes que pudimos agarrar de herramientas y ver qué podíamos hacer. Pero es todo un tema, y también un tema que interpela, y esto es algo un poquito de la investigación, que es también el uso indebido que se hace de la inteligencia artificial, que los docentes ya lo registramos a eso. Es decir, ya no es que nos engañen con alguna con algún contenido. Pero hablábamos con Sebastián la semana pasada que cómo poner un tope a la hiperproducción de inteligencia artificial, a su uso y abuso de la inteligencia artificial, que ya sea o que está al borde del plagio. Es decir, eso también uno es consciente, uno como desde la docencia, desde la academia, es todo un tema, pero es como dice Ruth, nos están capacitando con herramientas que nosotros ya avanzamos. Es decir, ¿qué podemos utilizarla? ¿Cómo podemos sobreutilizar la inteligencia artificial? Es un punto de estrategia institucional que cada organización se debe plantear. Sí. Bueno, estos son parte también de los comentarios, pero si quieres pasamos al otro. ¿Cuáles eran las fortalezas? Y acá la dejo a Lisette, o las bondades que los entrevistados referían de la IA. Bueno, algunas ya las estuvimos charlando, por ejemplo, que la facilidad de uso de algunas herramientas permite integrarla intuitivamente en un flujo de trabajo. Después, la amplitud de respuesta y el alcance que pueden lograr. El ahorro en tiempo en tareas repetitivas, la ayuda con la hoja en blanco, es un soporte, me permite la lluvia de ideas, que potencia, no sustituye, el equilibrio, trabajar en equipo con la IA, va a mejorar, pero no sustituye por la necesidad de un prompt prolijo, por ejemplo, acelera procesos, y algunos entrevistados referían la posibilidad de delegar tareas operativas y reservarse tareas satisfactorias, ¿no? Tener esa posibilidad en ese tiempo que ahorro, por ejemplo, desgrabando una entrevista, ya no desgrabo entrevistas, pienso en el análisis, por ejemplo, ¿no? Una forma de mantener este equilibrio. Bien, por último, y vamos cerrando, ¿cuáles son los desafíos y riesgos que pudimos detectar? Es que hay una alta preocupación sobre la despersonalización que implica la IA, que cada vez vamos a tener miedo de perder la creatividad propia, la impronta individual, también cuestiones de desinformación, ya es lo que planteaba Javier, cómo chequeamos, cuándo chequeamos, cómo chequeamos, a quién recurrimos. Hay pérdidas, hay una preocupación, si no es bien más alta, porque es el 22% de la pérdida de puestos de trabajo y la dependencia tecnológica. Y otro problema que se plantea, que lo dije recién, es los derechos de autor, el plagio, la reinterpretación, la reescritura, esas cuestiones son los desafíos y riesgos que se plantearon en nuestra investigación. Para finalizar esta nube de palabras que construimos, ¿se ve bien? Bueno, cerramos, Lisette, con esto. Bueno, más o menos lo estuvimos trabajando, todos nuestros entrevistados le dan una importancia muy, muy grande a lo humano.
en este flujo de trabajo que la IA tal vez parece que se lo va a comer todo, bueno, ¿cómo nos hacemos un lugar? ¿Cómo encontramos nuestro lugar en este flujo? Esto de darle la vuelta, ponerle la impronta humana, ofrecer algo más, ¿no? Porque la IA tiene un límite. La IA, como veíamos, es un robot que cruza datos y depende de nosotros, depende de nuestras instrucciones claras. Hay una cuestión de creatividad que se apuntaba como insustituible, ¿no? Bueno, creo que le sí. Bueno, para finalizar, vamos a contarles cómo va a seguir nuestra investigación. Vamos a profundizar esta investigación, sus usos. Vamos a realizar una encuesta a profesionales de la comunicación en distintos sectores. Esta encuesta estimamos que sea masiva para producir como final de nuestra investigación un manual de buenas prácticas profesionales en el uso de la IA. Y saber que la IA no sustituye nuestra profesión, pero sí la va a desafiar todo el tiempo para, esperemos, poder crecer. Bueno, muchas gracias. Reservamos una última parte para las preguntas de estudiantes y docentes que estén presentes. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Bien, a ver, yo tenía alguna pregunta. Sí, ustedes decían que reconocían, los propios entrevistados reconocían la diferencia que había entre el uso de la herramienta paga y la herramienta gratuita, ¿no? Entonces, ahí pensaba, ¿hay una intención de volcarse hacia lo pago? ¿Por qué seguían usando, si había alguna pregunta, por qué los que usan lo gratuito, siendo que se usan en un ámbito laboral, seguían usando lo gratuito? ¿Qué tipo de precauciones podían tomar para que la información que proviene de la inteligencia artificial en esa modalidad no les arruine el trabajo, no les opaque el trabajo? No sé si... Sí, primero vimos brechas económicas, ¿no? Entrevistamos organizaciones de distintos tamaños. Después surgió la cuestión de, me acuerdo especialmente de una entrevista que refería, sí, la organización pagó el chat GPT de $200 por mes, pero la verdad es que hacía todo. Entonces llegaron a la conclusión de que, bueno, mejor hacer un uso más estratégico de la herramienta y no esto de la posibilidad de que me ocupe todo el flujo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos la limitación económica, que no todas las organizaciones económicamente pueden pagar esto, y también tenemos el desafío de los propios equipos de comunicación, de tratar de hacer un uso un poco más profundo de la herramienta y más estratégico. Que no es menor este uso de lo estratégico y lo económico, las brechas diferenciales que implica, que ustedes las vivirán, quienes tienen pago, tienen acceso, tienen rapidez, los que no tienen pago, cuántos prompts se pueden hacer por día, eso es una limitación también, pero es una herramienta, es decir, que no vamos a depositar toda la confianza, y de hecho lo dijeron los entrevistados, en depositar o no la confianza en lo que saben que es una circulación de datos artificiales. Y agrego una cosa más en las limitaciones éticas. Perdón. Las limitaciones éticas. Los datos con que son preentrenadas estos algoritmos, estas inteligencias artificiales, pueden tener sesgos. Si es una organización que, por ejemplo, le interesa la diversidad, tiene preocupación por estos sesgos que pueden ser éticos, ¿no? Porque desconocemos los datos de entrenamiento de ChatGPT, no son públicos, ¿no? La forma en que se entrena y con qué datos se entrenan. Entonces también hay ese dilema. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Siempre cuesta la primera pregunta. Yo quisiera saber, a mí me interesaba una cuestión cuantitativa. ¿Cuántos pagan
alguna $20 pagan por $20. Y acá cuando uno Ayer investigaron. $10. Yo tengo una pregunta, y es si tienen en cuenta o piensan tener en cuenta en esta investigación esta estrategia por parte de las empresas que generan o crean estas IAs de humanizarlas, como ponerles un nombre o la forma que tienen o reconocen que al usuario le gusta a la forma de redactarle algo. Muchos de los trabajadores de la comunicación, a sabiendas de estas estrategias para familiarizarse con las IAs, lo pasan por alto y deciden cómo implementar la animación en su vida. ¿Tienen en cuenta estas estrategias de humanización de las IAs? Yo creo que las empresas mismas van a empezar a darle este sesgo a la IA, ellas mismas. Es decir, por más que uno vaya entrenando su prompt, que ya el prompt sea vos mismo y que te refleje toda tu exactitud de cómo redactás, inclusive de tus sesgos propios, las propias empresas de inteligencia artificial lo van a hacer, porque saben que es una demanda que lo están... Que es una demanda del trabajo laboral, económica, no una demanda de que, ay, que sea parecido a mí. Es decir, es un negocio, por lo tanto, seguramente de acá a unos añitos veremos Bueno, eso. creo que no hace falta esperar mucho, porque yo probé bastante hacerle preguntas a la inteligencia artificial que nuestros estudiantes le hacen a un empleado administrativo, y la inteligencia artificial le contestó con mucha mayor cordialidad, empatía, dándole mejores respuestas que la que nosotros mismos le dimos. Entonces, eso para mí lo que significa es que si sos empleado de lo que sea, aprende a que no es ser cordial nada más, es que hay que poner una iniciativa que tiene que ver con otras cosas, con entender, con dar una respuesta estratégica, porque si solamente vas a dar la respuesta informativa, te van a poner un bot y ya está. Por ahora son un poco insuficientes las lógicas de los bots, pero falta muy poco para que cada vez sea más empático y te responda con mayor conocimiento de tus necesidades. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos que pensar en que nuestro rol no puede ser no puede ser simplemente hacer lo mismo que va a hacer la No, porque no podés competir, porque primero, porque vas a perder por la rapidez, por los datos que maneja, y por eso cuando resaltaban el aspecto humano en las entrevistas era esto, es decir, lo único que nos queda es este aspecto humano que lo tenemos que potenciar, porque lo otro es máquina. No, pero hay que definir qué es a qué llamamos el aspecto Claro. humano. Por eso te digo Claro. que por ahí no tenemos muy claro a qué llamamos el aspecto humano. Porque cuando pensamos y que sea cordial, que sea empático, que me entienda, y todo eso te lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es realmente lo humano? Y ahí es donde por ahí nos falta todavía pensar qué es lo humano que estamos dando. Sí, yo quería preguntarles cómo ustedes se dan cuenta de que es inteligencia artificial, porque se puede literalmente, les pueden decir, hacelo como un estudiante o hacelo como que no pareciera que es artificial, básicamente. Déjame responderte. Porque en mis momentos de ocio, cuando veía que todas las tesis estaban redactadas con inteligencia artificial, empecé a hacer un glosario de todos los usos y términos que por sesgo mismo hace la inteligencia artificial. Es decir, habla, por ejemplo, verbaliza en pluscuamperfecto. Nosotros no hablamos en pluscuamperfecto, es decir, ha habido o lo que fuere. Hay una excesiva utilización a los adjetivos calificativos. No se adjetiva en general en una tesis ni en un ambiente académico. Es decir, hice, por aburrimiento mismo y para divertirme, todo este glosario de actividades que podía detectar la IA, aún que hubieran entrenado el prompt. Es decir, nos damos cuenta. Parecemos viejos, pero nos damos cuenta. Es decir, hay la inteligencia artificial, ustedes mismos saben, que redacta los contenidos de manera muy similar. Y lo que reflexionaba recién Ruth no es menor, es realmente una preocupación. Es decir, ¿qué es lo humano que nosotros vamos a poder colaborar?
Porque si hasta un docente de 60 y pico te das cuenta, detectás, eso no es el valor humano. ¿Qué es lo que cada uno, desde su profesión, como estudiantes, como docentes, va a darle esa impronta particular que no la va a poder dar la IA? Es una pregunta casi filosófica, no solamente operativa. Por eso creo que Ruth remarcaba lo estratégico, que por ahí tendríamos que plantearlo. Sí, recalco esto de la pregunta filosófica, ¿no? Los que estudian filosofía, ética, se preguntan esto: ¿qué nos hace realmente humanos cuando hablamos de la IA? ¿No? ¿Es solo transmitir información? ¿Es solo la redacción de un texto? No. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quizás quería consultar puntualmente con respecto al trabajo. Hace unos días leí un artículo que hablaba de que una chica le pidió al ChatGPT que le devuelva qué oferta salarial tenía que presentar en el mercado según un puesto al que ella quería posicionarse, y cuando lo volvió a plantear, pero planteando que era un hombre, le arrojó una cifra más alta. No sé si eso quizás lo contemplaron en algún aspecto de la investigación, porque es interesante las respuestas que obtenemos cuando pedimos un resultado para una mujer o para un hombre, y me parece como algo interesante para observar. Bueno, no lo consultamos y no lo habíamos pensado. Primero, no pensamos en diferencias de género en un primer momento de nuestra investigación, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir? Bueno, los datos, las inteligencias artificiales son entrenados con datos de la realidad, ¿no? Y van a reproducir en muchos casos sesgos que ya existen en la realidad, como el sesgo de género respecto a lo laboral. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de neutralidad, ¿no? Hablamos que va a reproducir sesgos raciales, de género, que ya existen en la realidad. Por eso hablamos de un uso crítico. Algo que me hiciste acordar, las fake news. Lo que decían los entrevistados, las entrevistadas, hay alguien ahí detrás pensando en darle un uso a esa información que se genera. Entonces, no es que la inteligencia artificial alucinó e hizo una fake news, ¿no? Entonces, hay una presencia humana ahí. No sé si... Sí, y también quizás mi consulta va por el lado de la regulación. Si saben, entiendo que hay un proyecto que esté como a nivel nacional regulando esto. No sé si saben algunos casos en el exterior donde, bueno, cómo se trabaja, si se hace algo, puede ser dentro de una empresa o que trasladamos a los tiempos, que es muy interesante. Sí, a nivel de estados no hay regulación, lo que sí hay cuando sale esto es a nivel de empresa. Pedir disculpas y decir, bueno, se van a reentrenar los datos con mayor presencia, no sé, de datos salariales de mujeres, ¿no? Ya sabemos que por fuera de la inteligencia ya hay un sesgo salarial entre cargos de mujeres y hombres, ¿no? Lo que hacen las empresas es tratar de reentrenar y ir corrigiendo ese algoritmo, pero a nivel de estados no. ¿No? Para completar, me parece muy interesante la discusión de la inclusión y la equidad, digamos. Es una reflexión personal y agradezco mucho haber tenido esta encuesta. La inteligencia artificial hoy refleja lo que fue el ser humano hasta, no solamente hasta hoy, sino lo que quiere ser. Porque en la inteligencia artificial estamos poniendo el pasado, el presente y el futuro. Entonces, nos desafía como comunidad de seres humanos qué le pedimos y cómo la entrenamos. La inteligencia artificial nos va a devolver aquello que pueda producir en base a lo que venimos prompteando. Y no sé si ustedes están en conocimiento que cuando uno promptea y recibe una información, la inteligencia artificial todavía te pregunta, ¿estás conforme con esto? ¿Querés que te dé esto más? Y ese ok de lo que recibiste, o no estoy conforme, no me subestimes, quiero ir más allá, ya me conocés, todas esas cosas van a hacer que el entrenamiento sea cada vez más importante. Y el uso responsable, ya que estamos en un ámbito académico, me parece muy interesante pedirle siempre que te desglose todas las fuentes de información de donde obtuvo la respuesta. Entonces, ya que estamos en un ámbito académico y gracias a Dios hay jóvenes que están formando con una carrera de grado, no es lo mismo hacer una carrera de grado universitaria que formarse con la inteligencia artificial, digamos, son dos cosas diferentes.
Entonces, aprovechar el momento académico en el que están para que la inteligencia artificial les abra una puerta a todas esas enormes bibliografías, blogs, estudios que hay, que uno no tendría acceso en 24 horas. Digo, jamás podés investigar o preguntarle a alguien sobre todo eso. Y pedirle más allá, bueno, contame. Y aún así, una vez que te dio una lista de 150, me pasó el otro día, referencias de citas de libros, bueno, dale, tengo 1 hora. Dale, ya me conoces, tengo solo 1 hora y son las 11 de la noche. Dame 2. Entonces me recomendó de todas esas 150, 2 textos, también para profundizar, a ver por qué me había recomendado eso, ¿no? Y en la medida en que entrenemos mejor a la inteligencia artificial, va a estar mejor. Ayer escuchaba a una persona que decía, y lo compartía a la mañana con mis alumnos, que a nivel profesional del mundo del trabajo, la inteligencia artificial está provocando hoy una revolución similar a la revolución industrial para lo que fue en su momento. Estamos en el medio de una revolución y no sabemos cómo vamos a salir. Lo que sí, como decían ustedes, la estamos haciendo nosotros. En cómo prompteás y cómo validás lo que prompteás, lo que decía la alumna recién. No me sirve que sigas mostrándome cosas con sesgo sobre el mundo salarial. Decide que no estás de acuerdo. Entonces, la próxima persona que pregunte va a saber que hay un montón de gente que no está de acuerdo con esa devolución de la inteligencia artificial. Es como un diálogo. Bueno, gracias por... Buena reflexión, muy buena reflexión. ¿Alguien más? Bien. Acá. Sí. Quizás en la labor docente, justo el cuatrimestre pasado tuvimos una materia que se enfocaba en la educación y en la inclusión de la tecnología. Ustedes como profesoras y profesores también, a la hora de hacer una consigna con esto de que es justamente producción de redacción constante, el ChatGPT, por ejemplo, ¿repensaron cómo ir de cara a los alumnos para que no recurran siempre al chat y busquen otras formas de generar contenido o darles la teoría de otra forma? Una sola cosa digo, Eugenia, es todo un tema, porque todos están aprendiendo, los docentes también. Entonces, ahora nosotros les digo, nosotros todos los cuatrimestres hacemos unas reuniones que se llaman de comisión de evaluación curricular, en donde se juntan por áreas de conocimiento docentes a discutir distintos temas. Este año estamos viendo, por ejemplo, en la materia metodología de la investigación, estamos sacando un dossier también en la revista indexada que tenemos de investigación sobre este mismo tema, porque los docentes de metodología, por ejemplo, están acostumbrados a pedir el marco conceptual. El marco conceptual no es la inteligencia artificial ahora, ni siquiera ni los docentes ni los estudiantes saben si las fuentes que le tiras sirven o no sirven, las tienen que chequear, lo que quieras, pero esta redacción, el marco conceptual, no va más. Entonces, los docentes también tienen que pensar esto que vos estás reclamando. ¿Qué nos piden a nosotros como estudiantes? Nos están pidiendo cosas que las podemos hacer con el chat, entonces, que nos pidan otra cosa, que nos desafíen de otra manera. Bueno, es que es un aprendizaje de todos nosotros, ¿no? Pero parece que en ese aprendizaje aprendemos todos, ustedes, los docentes, ¿no? Y salimos un poco de la lógica de que si el docente es el que enseña, el alumno es el que aprende, sino que me parece que hay un trabajo ahí de todos, de interacción, y que aprendemos en esa interacción. Retomo lo que decía la profesora, el diálogo, es decir, para eso serviría la inteligencia artificial, y la imagen que me dabas recién con tu pregunta y que confirmabas recién, Ruth, era, yo me imaginaba que acá está un docente con su GPT y acá un alumno con GPT, es decir, era la guerra del fronteo, es decir, ¿quién es el más vivo, el que te da la respuesta mejor o la pregunta peor? Entonces, eso es demonizar, ¿viste? La actitud o la actividad docente, es decir, no es acá quien te la va a hacer más difícil, o vos me la hiciste difícil, voy a consultar a la IA y me la va a hacer más fácil. Pues si no terminamos, pero en una estratosfera, ¿viste? De diálogo inconducente. Entonces, el uso responsable, la reflexión, la pregunta, nosotros también utilizamos para consignas, pero no es para hacérselas difícil ni maldecir a los estudiantes, sino porque muchas veces es más clara esa consigna hecha por IA
que la propia nuestra, lo que no significa copiar y pegar. Implica una actitud reflexiva, qué es lo que tomo, qué es lo que descarto, es el diálogo permanente con la IA, porque si ya no tenemos diálogo y es puro pronteo y es tipo carrera, quién llega más rápido, ahí estamos también en problemas. Y por último, creo que va a ser la diferencia entre el que sea universitario y el que no lo sea. Claro. Porque la gente que va en el subte o en el bondi va haciendo lo mismo que hacemos nosotros, va haciéndole preguntas al chat, pero no reflexiona, no discute, no piensa, no coproduce. Entonces los que estamos en un ámbito académico podemos discutir, podemos pensar, podemos cuestionarnos. Me parece que eso es lo importante para estos encuentros. Sé que lo que tiene que ver con la investigación a veces es árido, y sobre todo en estas carreras de formación profesional en las que todos sentimos, bueno, yo no quiero ser investigador, la verdad, yo soy comunicador, pero investigación es creatividad, es preguntarse, es problematizar las cosas, discutir y entender. Así que querías preguntar. Sí. Si bien tenemos que usar la información que nos da la guía y adaptarla un poco y hacerla, ¿hasta cuándo es? O sea, ¿cuál es el límite de preguntarle a la guía? O sea, ¿dónde se pone el límite de le pregunto todo y no le pregunto nada? Yo creo que animo a dar una respuesta contundente, pero hay un límite ético que uno tiene que respetar. Es decir, si hay una producción que te la hizo el 100% la IA, es una producción de la IA. Bueno, pero yo intervino. Bueno, ahí hay aspectos éticos, desafíos que yo no te puedo dar una respuesta contundente porque no la tengo, pero sí reflexionar sobre la ética propia de la producción o la no producción de lo que hiciste. No, pero no era de le pregunto algo y copio-pego, ¿no? Esa parte ya entendí que hay que hacer elaboración y tomar esa información y adaptarlo. Sino de que le pregunto, tengo que hacer un trabajo práctico, le pregunto, tengo que hacer otro, le pregunto, y así. O sea, ¿en cuándo es el límite de decir, bueno, intento hacerlo yo, sin guía? Es como una respuesta media. Yo creo que más que pensando en la facultad, ¿no? Que es una, o sea, si la idea es zafar de la facultad, bueno, capaz que el docente no te descubre, no estamos en esa lógica de descubrir quién escribe con IA un parcial de la facultad. Estamos, lo que tenemos que pensar y lo que planteaban nuestros entrevistados es ver cuál es nuestro diferencial como profesionales. Sí, claro que la IA te puede responder todo, pero entonces, ¿para qué estás profesionalmente? ¿Cuál es tu aporte profesional? Entonces, más allá de pensarlo cómo escribo para que el docente no me descubra, pensemos más allá, pensemos en el diferencial como profesionales. ¿Qué vamos a aportar a la organización? Y esa es una respuesta muy individual, cada uno sabe sus fortalezas, cada uno, lo que decían las entrevistadas, reservarse tareas satisfactorias. Cada uno dentro de su desarrollo laboral sabe cuáles son las tareas más satisfactorias y menos satisfactorias. Entonces es como más... Yo quería preguntarles, más que nada, cuando hablan del diálogo, qué sé yo, es muy normal ahora usar la inteligencia artificial como psicólogo, o sea, lo vi con muchas Nos surgieron las entrevistas, sí. Eso debería decir, tipo, qué tan común es, por qué de la nada en un psicólogo se usa la inteligencia artificial, o si los psicólogos están perdiendo en algún lado su trabajos, si tienen menos pacientes, cómo lo toman esto. Bueno, eso te lo podría responder mejor un psicólogo como para justificar la existencia de la profesión. Lo que podemos decir es lo mismo que decimos cuando queremos resolver un problema personal solamente leyendo un libro de autoayuda. No, hay cuestiones que vienen de larga data y no la van a resolver con un libro de autoayuda. Es un complemento. Bien, entonces, siempre pensemos en esto como complementario, ¿no? Y surgió en las entrevistas, no en todas, creo que si no recuerdo mal, surgió en 2 o 3 entrevistas. Esta idea de la IA como terapeuta. Bueno, acá les respondo desde la sociología. Hay una cuestión de acceso económico a la terapia psicológica, hay una cuestión de prejuicio también, hay una cuestión de sociedades cada vez más individualizadas, cómo trato de resolver esto como puedo. Entonces ahí se cruza con varias cuestiones más sociales que propias de la tecnología o en convivencia de ambas.
para cerrar y contestar. Hagan el ejercicio, que es muy lindo, de agarrar una hoja en blanco y recordar cuál era la voz propia de cada uno. Es decir, eso es porque uno se va olvidando y de hecho va copiando los modos, las redacciones de la IA. Entonces, recuperar lo propio, recuperar ese tono de escritura que cada uno tenía, es un buen ejercicio, porque también es tan fácil recurrir a la IA que nos olvidamos de la esencia de escritura misma, ¿no? Sí, también no se enfrenten a la IA como una hoja en blanco. O sea, hay una consigna, piensen una respuesta propia y después, en cualquier caso, complementenla, compárenla con la respuesta artificial. Sí. Y lo que quería completar es, el ser humano, alguien preguntaba sobre lo humano, ¿no? Creo que era uno de mis alumnos. Nosotros somos una dimensión de cuerpo, alma y mente. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a esa voracidad y velocidad que está teniendo nuestra mente. Hoy no puede satisfacer para nada nuestras necesidades del cuerpo y del espíritu, en absoluto. Si yo leo que voy a estar mejor porque alguien, un psicólogo del GPT me lo dice, yo no voy a estar mejor. Eso tengo que pasarlo por el cuerpo y la emoción. Y esas herramientas solamente se desarrollan viviendo en contacto con otras personas y enfrentándose a hablar y a decir. Entonces, toda esa dimensión de lo humano, y más que todo que estamos acá con la responsabilidad de formar personas jóvenes o colaborar con formar personas jóvenes, no nos olvidemos del aspecto social de nuestra profesión, que el día de mañana voy a tener una reunión con un cliente, con un equipo, y no les voy a decir, esperen un segundito, prompteo y le digo, no, lo que le pasa a usted no se puede. Y aprovechen este momento de formación académica para seguir desarrollando lo social, que no se puede hacer con el ChatGPT. Solamente en escuchar, en ver, percibir, tocar, oler, en contacto con otros seres humanos, ¿no? Eso no hay vuelta atrás, por ahora, ¿no? Por ahora, a pesar de que hay robots humanoides y hay... Hacemos la última pregunta. demás, ¿no? Pero por ahora. ¿Creen que la IA podría tener alguna manera de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en la educación a los estudiantes? Yo estimo que sí, lo que decíamos recién, es decir, mientras la uses con un sentido crítico, como el ejemplo que daba Lisette, es decir, ensayar una respuesta y después preguntarle, pero no preguntarle y que te ensaye una respuesta. Creo que sí, que se puede con una actitud responsable, crítica, distante, no creer tanto, o sea, no poner tanta credibilidad ahí, porque ahí se va el sentido crítico. A eso nos referimos con el uso responsable de la IA. Sí, y además el pensamiento crítico es lo que nos hace humanos, entonces no hace falta que la IA te enseñe a tener pensamiento crítico o te impulse, sino que vos le introducís ese pensamiento crítico a la IA cuando analizas sus respuestas, es como al revés. Probablemente la IA siga como hasta ahora, ¿no? Siendo entrenada con los datos que está siendo entrenada, dando las respuestas que da. Ahora es de nosotros hacia ella la relación crítica. Bien. Bueno, le agradecemos mucho a Eugenia Lisset. Súper interesante la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias.